¿Dónde está Alejandro Sánchez Sánchez? Estamos justamente en estas imágenes a las que accedió en exclusiva, un seguimiento policial que se le hizo a Alejandro Sánchez, este empresario cajamarquino, que finalmente es el último prófugo del círculo más cercano del presidente. Sobre él hay una orden de detención preliminar de 10 días, luego de que la Fiscalía señalara que financió la campaña presidencial de Castillo con 500.000 soles, estamos hablando de $500.000. Él estaba siendo vigilado por inteligencia, por la policía, por el equipo contra la corrupción del poder. Pero el día que lo iban a prender, el día que tenían que ejecutar esta prisión preliminar, bueno, resultó que se puso a buen recaudo y ahora está en la clandestinidad. Y después en el Facebook salió y señaló que él de ninguna manera se entregaría. En el medio de todo esto aparece un certificado de defunción del señor Sánchez Sánchez. ¿Cómo murió? ¿Cómo resucitó? ¿Dónde está? ¿Cuál es este seguimiento? Precisamente vamos a ir a escuchar con detalle el reportaje de Jorge Det. Estas son imágenes exclusivas de la vigilancia policial efectuada segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el empresario chotano, a quien la policía siguió durante varios días por diversos puntos de la capital, incluso mientras caminaba tranquilamente por las calles del centro de Lima. ¿Cómo logró entonces escapar el día que la policía iba a detenerlo? A continuación, la historia y la estrategia del mejor amigo del presidente de la República, quien hoy se suma a la lista de prófugos. Hasta esta casa de campo, ubicada a la altura del kilómetro 102 de la Panamericana Sur en Asia, llegó la policía el último martes 11 de octubre, pasada las 6 de la mañana, con una orden judicial que permitía detener al amigo más cercano de Pedro Castillo, quien para la Fiscalía cumplió las funciones de financista y coordinador del llamado Gabinete en la Sombra. Los informes de vigilancia decían que Sánchez Sánchez había dormido ahí esa noche. Para evitar cualquier error y cercar al hombre que, según el Ministerio Público, le habría financiado la campaña de segunda vuelta al presidente, la policía lo buscó simultáneamente en 3 puntos de Lima: en la casa del Jirón Zarratea en Breña, en Surquillo y al sur de Lima, en Cañete. Sin embargo, cuando la policía llegó, ya no encontró a nadie. Los agentes encargados de la captura de Sánchez Sánchez estuvieron en este mismo punto a las 6:25 de la mañana. Las fuentes policiales de este programa han corroborado que los agentes encargados de vigilar a Sánchez Sánchez habían corroborado que él pasó la noche en este lugar. Sin embargo, cuando llegaron ya no encontraron a nadie. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿por dónde se escapó Sánchez Sánchez? Sánchez Sánchez, un hombre de negocios, un hombre que siempre parecía tener una respuesta para justificar su extremada cercanía al presidente y su supuesta injerencia en decisiones de Estado, para la policía habría tenido un informante que le avisó horas antes que lleguen a detenerlo y que esto le permitió escapar de esta casa aislada de carreteras principales, sin vecinos, cubierta por árboles y con múltiples salidas. En medio de la fuga, otro hecho centró la mirada en Sánchez Sánchez, luego de que se conociera que apareciera como fallecido en su ficha RENIEC. Los datos señalaban que había muerto el mismo día que la policía fue a buscarlo para detenerlo. El escándalo fue mayor cuando el médico, cuya supuesta firma aparecía en el certificado de defunción, lo negó. Y como si de un milagro se tratara, Sánchez Sánchez volvió a figurar como persona viva en el Registro Nacional de Identidad 3 días después. Este es Alejandro Sánchez Sánchez días antes de ser detenido. Este hombre, que siempre llevaba una gorra puesta, recorría las calles del centro de Lima con aparente tranquilidad.
Algunas semanas incluso se dedicó a participar en ferias de salud representando a su empresa al interior de un centro comercial. Nada hacía presumir que dentro de sus posibilidades ante una eventual captura, que bien sabía podía ocurrir, estaba escapar, aunque en ocasiones parecía que sospechaba que estaban tras su rastro. Sin embargo, Sánchez también se dejó ver con una mujer rubia que parecía su pareja. Se movilizaba en esta camioneta blanca Mercedes-Benz de propiedad de su hermana y con ella ingresaba a cocheras y hoteles. En marzo de este año, Sánchez nos brindó una entrevista en la llamada Casa de Zarratea. Por primera vez, un medio de comunicación ingresaba al interior de esta vivienda, el mismo lugar donde Pedro Castillo vivió algunos meses antes de mudarse a Palacio de Gobierno. Esta es la casa que habría funcionado como despacho alterno de Castillo, y es este ambiente, según el Ministerio Público, el que habría sido usado por Sánchez como su centro de operaciones, que sirvió además para la designación discrecional, ilegítima e ilícita de ministros y altos funcionarios de Estado. Han dicho que yo estoy metido en actos de corrupción y claro, hoy día lo que se ha vendido es pues que yo soy una persona corrupta y no es así. Así se defendía el empresario amigo del presidente cuando se le cuestionaba su supuesta influencia en la designación de personajes en puestos claves en distintos ministerios. Este informe de la Fiscalía Anticorrupción revela además que Sánchez no solo se habría encargado de cubrir la alimentación, vivienda y vestido de Pedro Castillo y de sus dos sobrinos mientras permanecían en Lima, también indica que habría sido Alejandro Sánchez quien pagó los 5.000 soles mensuales durante 3 meses por el alquiler del local en la campaña de Perú Libre, ubicado en Paseo Colón. Además, como se lee, habría aportado más de $500,000 de soles para financiar la campaña de segunda vuelta de Pedro Castillo Terrones. Hago un pedido a la Fiscalía que acelere estas investigaciones y nosotros nos ponemos a disposición para colaborar con la justicia, para que no hagan un teatro pues y no salgan a hacer un cuento de hadas, ¿no? Para mí realmente, en mi caso yo lo veo como una chismería más que una investigación profesional en el tema legal, sinceramente. La Fiscalía apunta a segundo Alejandro Sánchez como el hombre encargado de constituir la organización criminal denominada Los Asesores en la Sombra, quienes habrían tenido la misión de insertar grandes sumas de dinero en la campaña electoral de segunda vuelta de Pedro Castillo para así obtener ganancias ilícitas futuras, copando instituciones públicas mediante la designación de ministros. Con el propósito de beneficiarse y tener su cuota de poder en el gobierno, la Fiscalía le atribuye a este hombre haber influenciado directamente con el presidente la designación del exministro de Vivienda, Heiner Alvarado, el exministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, el exministro de Transportes, Juan Silva, la exgerenta de la SBN, Jacqueline Perales Olano, y el exsecretario general de Palacio, Carlos Jaico. A este último, según se lee en este documento fiscal, con el propósito de convertirlo en sus ojos y oídos al interior de Palacio de Gobierno. En su momento también lo negó. ¿Usted fue quien sugirió a Carlos Jaico? En ningún momento, en ningún momento. ¿Y usted lo conoce al señor Jaico? Sí, lo conozco desde hace mucho tiempo. ¿Es amigo suyo? Sí, claro que sí. Sin duda, lo que Sánchez no puede negar es su estrecha amistad y relación con el presidente Pedro Castillo. Incluso estuvo presente en el primer viaje internacional del mandatario a Estados Unidos. Según el documento fiscal, su intención era conseguir que el presidente se reúna con empresarios dedicados al negocio de litio y conseguir contratos millonarios con el Estado. Punto Final lo sorprendió en el mismo hotel donde se alojaba Pedro Castillo. Cuando las cámaras se acercaron, aseguró que había ido a coordinar con los peruanos que viven en Washington para un buen recibimiento al presidente. Buenas tardes, señor Segundo. Qué gusto verlo. ¿Cuál es el motivo de su presencia aquí? Acompañando al profesor Pedro, me he venido yo de allá directo, ¿no? Ah, ha venido como invitado del profesor Castillo. Sí, he venido como invitado del presidente y del equipo que lo acompaña también al profesor Pedro. Pero digamos, este es un viaje oficial, ¿no? Sí, pero yo me he venido particularmente. Sí. ¿Y qué temas ha venido a ver, señor Segundo? No, nada. He venido a ver, a organizar aquí mientras llegue el presidente, ¿no?
Fuentes cercanas a este hombre aseguran que segundo Alejandro Sánchez Sánchez ya estaría fuera del país y que con ese propósito habría fingido su muerte, aunque en las últimas horas han sido dados por muertos varios otros personajes en los sistemas del RENIEC. Entre tanto, uno de sus familiares dijo a Punto Final que el amigo del presidente se encuentra en un lugar seguro y a salvo. Con su ida suman 3 los prófugos de la justicia, todos del círculo más estrecho del presidente. Su colega, compañero sindical y exministro Juan Silva, su sobrino Fray Vázquez y ahora su mejor amigo Alejandro Sánchez Sánchez, aquel que decía que no tenía nada que esconder, pero que, como se muestra en este cuaderno, entraba sin registrarse por la puerta 6 de Palacio junto a otros empresarios hoy detenidos. No te olvides que este lugar tiene historia también, que se va a ir revelando poco a poco. ¿Ah, sí?